rcr750.com, @rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a todas las personas que nos conceden el inmenso honor de vernos tanto en vivo como en diferido a través de rcr750.com y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750 o Radio Caracas Radio. Así nos pueden buscar en YouTube. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Sabe que todos los martes, señor Daniel, desde hace ya varios años y contra toda preferencia nuestra, nosotros hacemos una sección de presos políticos todos los martes, recordando a los presos políticos. Quizá, y no lo digo porque seamos nosotros, el único medio de comunicación que tiene una sección fija para hablar de una realidad que a mucha gente no le gusta admitir, que es que en Venezuela hay presos políticos, al punto de que se promedia generalmente en estos lados del mundo una cifra de 300 presos políticos allí más o menos que siempre están bajo el poder del régimen. Bueno, hay varias cosas que decir sobre los presos políticos. Por ejemplo, hoy martes 26 de octubre de 2021 está cumpliendo un año de preso Roland Carreño. Ese es uno de las cosas que incluso hay que recordarle a quienes desde el propio gobierno interino hablan de ir a elecciones con el régimen de Maduro y quienes entiendo yo son compañeros de partido de Roland Carreño, que era coordinador o algo así de Voluntad Popular en Venezuela. Hoy martes nos estamos enterando, y como todos los martes vamos a tener un caso de preso político, que una persona que, fíjate tú lo que son las carambolas de la vida, que fue preso político, que fue amnistiado por el sistema político precedente a la aparición en mala hora del chavismo en Venezuela, que fue la democracia civil, y nos referimos a David Nieves, una persona que lamentablemente cambió los roles de político para meterse a delincuente y que fue a dar una cárcel y que luego la justicia, bueno, y que el sistema político, más que la justicia, porque a veces la política está por encima de la justicia, terminó amnistiándolo y dándole un escaño en el Congreso con la tarjeta que, por cierto, era la de la Liga Socialista, ¿no? Que es de donde salió Nicolás El Maduro. partido de Maduro. Pero Neomar, discúlpame que te interrumpa, pero eh, yo creo que hay que revisar algunos conceptos, ¿no? Porque a David Nieves no era un preso político, se le trató como No, tal. fue preso por delincuencia, fue Fue preso por preso, delincuencia, fue por preso secuestrador. por secuestrador. Para quienes lo olvidan, a David Nieves lo capturaron junto a Jorge Rodríguez Padre. Pues estaban metidos como estaba metida la mitad de la izquierda posinsurgente en aquellos días en el secuestro de Nihouse. Y se entiende que David Nieves fue capturado por los mismos personajes que asesinaron a Jorge Rodríguez, pero él sobrevivió. Yo creo que con el caso de David Nieves lo que se vivió fue, obviamente, que con motivo del asesinato de Jorge Rodríguez en la tortura, asesinato que toda la información indicó que estaba motivado al interés de sus captores por quitarle los reales que habían cobrado del rescate. Parece ser que ese complejo de culpa que tenía tanto esa democracia civil o ese intento de democracia, a veces carente también de civilidad, parece ser que ese complejo de culpa entonces fue el que convirtió a David Nieves en un preso político. A David Nieves y a Salomé Espinosa, que también estaba metido en eso. Y a Carlos Lanz, que por cierto sigue desaparecido, Carlos Lanz. Ha desaparecido, no se sabe dónde está. Bueno, Desaparecido. son muchos meses ya. Bueno, ya creo que ya llegó el año. Creo que está por allí. Bueno, entonces aquí estamos hablando, bueno, aquí en el secuestro de Riajo estuvo metido la mitad de la izquierda posinsurgente. Y a todos se les alcahueteó. A todos. A David Nieves, y esto es interesante, David Nieves fue electo diputado con la Liga Socialista en las elecciones del año 83 o en las elecciones del año, sí, elecciones del año 83, si no recuerdo mal.
porque no, acá a Jorge Rodríguez lo matan en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el 77. Sí, que Octavio Lepage era ministro del Interior. Quiere decir que David Nieves se lanzó en el año 70, la elección del 78. Y David Nieves gana, se le permite, porque no estaba condenado, y al no estar condenado podía ser candidato. Se le permitió ser candidato y ganó, a pesar de que había un gran problema, porque a Salomé Espinosa lo lanzaron también de diputado por otra lista. Entonces se dividió el voto, quedaron los dos. Yo creo que en realidad ese sistema de acta mata votos que había en Venezuela permitía que pasaran esas cosas. Y para quitarse de encima el problema de tener esos tipos presos, luego de haberle matado al compañero, en ese complejo de culpa, bueno, los dejaron llegar diputados. Yo creo que así fue, así debe haber sido la cosa. Yo creo que así debe haber sido la cosa, porque yo conozco a mi ganado. Y entonces, en medio de eso, ¿qué termina ocurriendo? Bueno, termina ocurriendo que el señor llega a diputado, pasó sus 5 años, como se le permitió incorporarse, se le permitió salir de la cárcel porque era un diputado proclamado, y fue, se incorporó al Congreso como si nada. Y eso no es lo peor. Lo peor es que el señor pasó sus 5 años de diputado y en el año 83 se vuelve a lanzar como diputado y no queda, perdió. Y esa democracia en la cual él se defecaba, en esos partidos en los cuales él y todos esos comunistas de distinto pelaje se defecaban, para que el tipo no se quedara mamando y volviera ahí a secuestrar gente. Los partidos a Deco Pay lo pusieron de secretario de la Cámara de Diputados. Fue secretario de la Cámara de Diputados luego. Claro, cuando él perdió las elecciones, oye, para que no quede, no, bueno, porque David, todos se hizo amigo de todo el mundo, lo pusieron de secretario a Deco Pay, porque en el año 83, en el año 83, cuando él perdió, en el año 83, Acción Democrática controlaba las dos cámaras con mayoría. Fue una victoria avasallante. La única vez que ocurrió, o creo que después con Pérez II también ocurrió, que controlaba las dos cámaras. Bueno, eso ocurrió. La democracia. Bueno, eso ocurrió. El gobierno de Lucinchi, bueno, y por cierto, de allí pueden sacarse bastantes conclusiones de lo que fue el gobierno de Lucinchi. Tenía el control en el Senado y en el Congreso, tal cual. Claro, lograron el 60% de las bancas. Eso fue una raza. Entonces, quien podía David Nieves tenía cómo ser secretario de la Cámara. ¿Cómo? ¿Con qué voto? Si ni siquiera quedó electo diputado nadie de su partido. Lo pusieron los adecos y ahí el tipo tuvo 5 años. Es más, ese señor se jubiló del Congreso Nacional gracias a esa democracia denostada por el aquello. Por cierto que... Pero estamos hablando de David Nieves, Daniel, porque se ha conocido ayer que falleció, ¿no? Pero él ya tenía su edad, ¿no? El señor ya... de que tenía... debe haber estado montado sobre los 70 largos. Yo creo. Porque, de hecho... él participó en los hechos del 58, o sea, él no era ningún muchacho, tenía unos años ya. Y es interesante, Leomar, un aspecto de la vida y del tema. Él se metió al chavismo de lleno, por supuesto que sí. Pero él tenía, inclusive lo nombraron cónsul de Venezuela, no sé dónde. Lo mandaron, estuvo viviendo la Dolce Vita. Pero él tenía una amarga pelea contra un personaje del chavismo también, que era contra este tipo Padilla Bravo. Padilla Bravo es un personaje que anda en el sector cultural chavista todavía, que tenía un programa de televisión en venezolana de televisión, un tipo un pavosaurio que se dejaba el cabello largo, tenía una cola de caballo y unos lentes. Ese Padilla Bravo cayó preso con ellos también. Y David Nieves lo acusa de haber sido el delator. Porque David Nieves dice, si caímos presos todos, mataron a este,
me dejaron preso a mí, ya lo soltaron. ¿Quién fue el que cantó? Esa típica pelea de guerrillero, ¿no? De Claro, comunistas. una cosa fea, ¿No? fea, feísima. Que dice el pajú vaya, Claro, mira y de él lo dónde va. decía, y él lo decía, el soplón fue Iván Padilla Bravo, fue el que sopló, y gracias a él, y por culpa de él, mataron a Jorge, me metieron preso a mí, él quedó muy tranquilo en la calle, él no le hicieron nada, y ahí lo tiene la revolución, por la cual nosotros peleamos, lo tiene ahí en el cargo, y hablando, ese sinvergüenza, ese asesino, todo aquello. Eso era una pelea brava que recuerdo que hay inclusive una entrevista que hizo este periodista comunista chavista y arrastrado a la revolución, Clodovaldo Hernández, Ajá. que le hizo una entrevista a David Nieves, donde David Nieves se fue con todo contra el tipo. Eso es una contra Iván Padilla, o sea, se fue con todo. Entonces Clodovaldo, salió y dijo, ay, es que yo soy amigo de los dos. Entonces él fue a hablar con Padilla también para que Padilla diera su opinión de la cosa. Daniel, por cierto, para que entiendan esto de los izquierdistas echándose paja y defecándose los unos en los otros. El mejor exponente de esta tendencia siempre ha sido Argeni, Argeni, ¿cómo se llama? Vale, Arani Argeni, Rodríguez. Argeni Rodríguez, bueno, que hablaba lindura, pues, de Teodoro, de Pompeyo Márquez, una cosa Claro, impresionante. claro, pero y pasado el tiempo y de los adecos, pasado el tiempo uno se pone a pensar si de verdad Argeni Rodríguez no terminó teniendo razón en toda la barbaridad que decía, porque uno se enteraba de Hablaba cosas mal de todo después, el mundo. uno se enteraba de cosas después de viejo que uno dice, oye, pero de verdad aquí no había novedad, no había manera. Entonces, eso, lo que termina ocurriendo es, y lo que uno termina viendo, es que lamentablemente hubo gente que se fue impune. Se fueron impunes y se Sí. fueron riéndose. Impunes y riéndose. Pero además de eso, fíjate tú qué importante que este señor, habiendo sido liberado gracias a su elección como diputado, formó parte de un régimen que fue capaz de pasar por encima del fuero de diputados y meterlos presos sin importarle nada. Entonces ahí es donde tú ves y donde tú llegas a la conclusión, mira, al comunista ni agua, pana. Al comunista ni agua, porque cuando le das agua, te la escupe y rompe el vaso y bueno, y te corta la cara. ¿Cómo te digo que no? Sí, sí. ¿O qué fue lo que Va. pasó, por ejemplo, con los medios de comunicación, con la llamada esfera cultural a través del CONAC? ¿Qué fue lo que pasó con las universidades? Donde, y nosotros hemos hablado de este tema en infinidad de oportunidades, donde yo creo que lo que se termina imponiendo es, primero, un complejo de culpa enorme, ¿no? De la democracia y de los dos partidos protagonistas del sistema político precedente a Chávez, donde estos partidos llegan a un punto de control del poder que dicen, puño, ¿no será que se nos está yendo la mano? Y que nosotros de verdad hemos sido unos sátrapas con respecto a la oposición, principalmente la de izquierdas. Es hora de que comencemos a rectificar y lo mejor que podemos hacer es repartirle cargos a la izquierda, perdonarla al extremo de que la izquierda con nosotros gobierne. Y eso tiene su punto de coronación máximo incluso, y me perdonan los amigos de la familia Caldera, con el pacto de Rafael Caldera y los partidos de la izquierda, empezando por el Partido Comunista, continuando por el MAS y terminando por el Movimiento Electoral del Pueblo en el año 93. Caldera es quien lleva a la izquierda a gobernar. Tú siempre me decías algo que era muy importante. El MAS no llega a gobernar con Chávez. El MAS cuando llega a gobernar con Chávez ya tiene 5 años antes gobernando, y el MEP también, en realidad, tenían Así ministros, es, así es. tenían casos. No, Eso por un lado. El MEP no ha salido del gobierno desde que los llevó Caldera al poder. O sea, Es son así. previos al chavismo en el gobierno, Claro, son previos al claro. chavismo. El Partido Comunista no, porque el Partido Comunista, como siempre ha sido una insignificancia histórica, más allá de los tradicionales partidos de izquierda venezolanos, el Partido Comunista realmente con el chavismo siempre se ha llevado mal, pues, porque como el chavismo tiene la tendencia a patear y a escupir a los socios, el Partido Comunista en una primera etapa se caló a aquellos sin que le dieran cargos, obviamente porque no representaban nada en el mapa electoral, y luego, bueno, ya no se lo caló más. Y entonces, por eso que tú ves al de la chaquetica de cuero berreando todo el tiempo, a Figuera, ¿no? Todo el tiempo berreando, que si esto, que si lo otro. Pero bueno, igualito es comunista. Pero ese es un primer aspecto. El segundo, en la democracia, tiene que ver con la lamentable, y diría yo, bueno, es una maldición, tendencia
de la democracia venezolana a resolver todos los rialazos, pues, porque poner a un tipo en un ministerio, ponerlo de presidente del Consejo de la Cultura, poner a un tipo a administrar la política educativa superior del país, o por ejemplo, a ser rector de una universidad, permitírselo, era en alguna medida traerle el concepto de enchufe a lo que era la democracia civil, ¿no? Entonces era enchufar a ese tipo en el sistema, porque enchufarlo era darle preventa, era darle un buen sueldo, era ponerle escolta, era ponerle chofer, y era hasta cierto punto de vista, desde el punto de vista marxista de esta izquierda, era aburguesarlo. Bueno, eso hizo Adeyko Pey con la izquierda en algún punto. Dijo, no, esto como nosotros hemos resuelto el tema electoral en Venezuela a punta de la renta petrolera, bueno, vamos a resolver también el tema de las insurgencias dentro del sistema y vamos a burguesar a la izquierda. Y así estos carajos que terminaron siendo secretarios generales del MAS, los propios dirigentes de izquierda, el MIR, toda esta gente, eran unos tipos que no vivían en un rancho de latas, en la pata del cerro. No, les consiguieron casitas en el este de Caracas y vivían bien. Entonces, es una cosa que es de estudiar, ¿no? Cómo la democracia erró también el tiro en la asimilación de las izquierdas dentro del sistema al punto de llevarlas, como les he dicho, al gobierno. Y yo quería solo traer esto de cómo eran tratados los presos antes, que podría uno, sí, es verdad, la corrección es atinada. David Nieves no era un preso político, David Nieves tenía un delito comprobado, fue una de las cabezas pensantes y actuantes en el caso de Nijao, ¿no? Pero a cómo se ha instrumentalizado la persecución política y los presos políticos en la era de ellos gobernando, porque el que está gobernando es un compañero de partido de David Nieves, viene de la Liga Socialista, que es Nicolás Maduro. Vamos a ir al corte comercial y venimos, por cierto, hoy martes con nuestra sección de presos políticos. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar
físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos y así nos va, y por supuesto debemos decirles que tenemos algunos tropiezos con nuestra señal en YouTube, producto de, de los avatares producidos por el peor internet del mundo presente en nuestro país. Sin embargo, aquí estamos intentando levantarnos, estamos intentando mantenernos. Les digo a los que están en YouTube que siempre es una buena idea retrasar un poquito la transmisión para que no les salga en vivo, sino que la echan un poquitico para atrás con un delay de 1 minuto y todo circula bien. Nos van a escuchar un poquito más tarde, pero se ve mejor. ¿Por qué? Porque porque las cosas son así. Esto no le pasa a Venezolana Televisión. Esto no le pasa a ciertas emisoras y a ciertos canales. Claro, pero a Venezolana de Televisión tampoco le pasa, Daniel, que tenga 1,000 personas o 1,500 o 2,000 personas pendientes de lo que allí se dice, ¿no? Oye, tú sabes que es bien chingo. Yo creo que ni Maduro ve Venezolana de Televisión, porque Maduro se lo pasa hablando de series, de Netflix. Y digo, ¿y en qué momento este hombre ve el canal que es del Estado, supuestamente? Entonces yo creo que ni él, ni él ve a Venezuela. Es bien llamativo. Oye, tengo unos zancudos aquí que parecen unos cuervos. Una cosa impresionante. Nunca había visto yo zancudos tan grandes en mi vida. Y gordos los desgraciados, a costillas mías, ¿vale? Desgraciados. Ya te voy a matar. Y no pagan ni medio, ¿eh? No vas a sobrevivir. Y no pagan ni medio. No pagan manutención, nada. Pero fíjate que aquí pregunta, vamos a saludar a la gente. Aquí dice Jairo Barrada, ¿qué pueden hacer para mejorar la señal? Bueno, no sé, mudarnos de país, mijo. Vamos a sacar la emisora completa así y nos la llevamos para la luna y mejoramos la señal. ¿Te gusta así? Tendré que ir a vivir a la luna, imagínate. Será. Los aretes que le faltan a la luna, será. Oye, esa frase ¿de qué canción es originaria? Porque a de mí la canción de los aretes de la luna. ¿Se llama así la canción? Claro, es la canción que hizo famoso a Vicentico Valdés con la Sonora Matancera. Los aretes que le faltan a la luna, imagínate. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Porque yo he escuchado varias canciones, porque ahora, fíjate, hay una tendencia, hablando aquí de como los locos, ¿no? En esta música de ahora que yo sé que ya no es reggaetón, ahora le llaman trap, no sé qué, que dentro de las propias canciones hay referencias a otras canciones viejas, por supuesto, preexistentes. Y se está haciendo con otras canciones del género latino, tal que si merengues, que si salsa. Pero es que en el propio movimiento de la música del Caribe, lo que ahora llamamos salsa, nosotros para resumir, se daba esa tendencia en algún punto donde cuando estalla el boom,
los exponentes, por ejemplo, de Fania, metían en los soneos de determinadas canciones cosas que a mí me parecían súper originales y que yo me he venido percatando que es que son canciones de la época, por ejemplo, del son montuno o de la época, digamos, de la Cuba profunda, donde eso no había salido de la isla. Y son canciones así, pues esa creo que se repetía mucho, los aretes que le faltan a la luz. Esa la menciona, por cierto, Héctor Lavoe en los soneos de la canción, una canción que le dedica a él a Puerto Rico. La canción se llama, sí, esa canción se llama, es la misma canción de Puerto Rico, de Palmieri, pero él le montó voz. No es la misma, no, señor. Es otra canción. Yo creo que sí. Que no. ¿Me vas a llevar tú la contraria de Palmieri? ¿Qué te pasa? No, perdón. La de Palmieri es Adoración. Hay que canta Ismael Quintana. No, pero hay una, no, espérate. La que yo te digo es la de la orquesta Broadway. Es la misma. Que la orquesta Broadway, la orquesta Broadway cantó una canción y Héctor Lavoe la Isla del Encanto. De la canción Isla del Encanto, pero no es esa canción. Ah, ok. Esa no es otra canción que él le canta a Puerto Rico, donde él dice, en mi isla encuentro yo los aretes que le faltan a la luz. Colecua. Pero esa no es ninguna de las que tú has mencionado. Raspado, bachiller, raspado. No, es que tú tienes un prejuicio contra mi persona como conocido de la salsa. Tienes un prejuicio. Yo no sufro de eso. O sea, tú eres el típico profesor de la Universidad Central que cuando el alumno le cae mal, ni que el tipo se estudie los 40 libros que el tipo manda. O sea, si tú lo quieres ver de esa manera, allá tú con tus complejos. Entonces no son prejuicios míos, son complejos tuyos, que es distinto. Imagínate. Yo voy a dedicarme a leer los mensajes que nuestro amado público nos hace llegar a través del chat de YouTube. Nos dice Soraya Reyes, y eso no le pasa a ciertos programas. Bueno, porque como usted comprenderá, querida amiga, mientras más gente se conecta, mayor exigencia hay al ancho de banda de la emisora. Cosas que pasan. Isberia Leones dice que no conoce esa canción tan linda. Bueno, te la dedico. Se las voy a poner. Es que voy a matar al zancudo. Lo voy a matar, tú vas a ver. ¿Qué programa tan raro hoy? Voy a mostrar el cadáver. Voy a mostrar el cadáver. Ve. Necrología política. Trina Sosa dice, mientras sean grandes los zancudos mejor porque se ven. Sí, se ven. Eso es verdad. Aquí dice alguien que no se identifica, Garanda 78. Contraten otro proveedor de internet. Hay bastantes. Consulte con Fran Monroy. Bueno, pero vea, cásate con Fran Monroy. Pues. O sea, que tú no sabes ni qué servicio ni qué proveedor te vosotros para estar opinando estupideces. Que la gente es necia. Imagínese usted. Aquí nos dice, bueno, saludos a... aquí está, mira, Odel López Escote está en sintonía, caramba. Saludos. ¿Sí? A Odel, sí, nos está escuchando. Es que empezamos a hablar de los aretes que le faltan a la luna y Odel dijo, vamos a ver de qué termina esto. O sea, ¿de qué están hablando nuestra querida Alicita también está en sintonía. Y, a falta Kenny nada más. Kenny no está por allí. Kenny es colombiano. No, y Ámbar tampoco. No le digas colombiano a Kenny, que Kenny es colombo venezolano. A Colombo venezolano. Claro, lo que pasa es que a veces tira unos extraños ahí y empieza a defender la arepa para el lado que no es y le tira al pabellón y prefiere la bandeja paisa, pero igual sigue siendo colombo venezolano. Te manda saludos a Licita, dice que está muy bonito tu peinado y que quiere una camisa como la tuya. Ay, gracias, Licita. Queremos decirles, amigos, que teníamos para el día de hoy nuestra sección de los presos políticos, teníamos destinado a conversar con uno de los familiares de Javier Tarazona con su esposa, pero ella se encuentra en Maracaibo, y en la zona donde está se ha ido el servicio de la electricidad, por lo tanto se quedó sin internet y no nos podemos conectar con ella. En todo caso, vamos a hacer el corte ahorita y al regreso vamos a hablar del caso, de lo que sabemos del caso, porque tiene una actualización importante el día de hoy. Y vamos al corte y al regreso hablamos del caso de Javier Tarazona. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Muy bien, ya lo decía el señor Daniel en el corte anterior, teníamos previsto conversación con Kenny Molina, la esposa de Javier Tarazona, profesor universitario, abogado además y director de Fundarredes, y preso político desde julio de este mismo año, a propósito de un caso que lo ha involucrado a él y ha involucrado a su hermano y a otro abogado, que incluso tratamos el caso acá. A ver si recuerdo el nombre, lo tengo apuntado por acá, Omar... A ver, bueno, el caso es, mientras yo refresco mi memoria, Omar de Dios García. Vamos a recordar un poco qué es lo que ha ocurrido con Javier Tarazona. Javier Tarazona, el 2 de julio de 2021, resulta aprehendido por el SEBIN, como ocurre en la mayoría de estos casos que nosotros martes a martes estamos acá. Lo llevan detenido en Coro. Estaba en Coro Javier Tarazona, que estaba viajando por distintas partes del país, justamente por lo que hace la ONG de la que forma parte y entiendo encabeza, que es Fundarredes, y en este sentido, bueno, es presentado al Ministerio Público y termina imputado por nada más y nada menos que traición a la patria, instigación al odio, terrorismo y otras linduras más por el Tribunal Tercero de Control con Competencia Nacional. ¿Qué estaba haciendo realmente Javier Tarazona y por qué lo llevan detenido? Esto es importante que ustedes lo recuerden. Yo no sé, porque aquí como pasan tantas cosas, si ustedes tienen en la memoria los hechos escabrosos que ocurrieron en la frontera colombo-venezolana, por los lados del Apure, en donde la supuesta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está presta y dispuesta a defender nuestro territorio nacional, fue prácticamente emboscada por unas comitivas de lo que llaman las disidencias de la FARC. Y bueno, aquello fue un secretismo por mucho tiempo, luego la olla estaba tan podrida que empezó a apestar y todo el mundo comenzó a comentar esto. Javier Tarazona fue una de las primeras personas que comenzó a alertar sobre lo que le estaba ocurriendo a los soldados del ejército venezolano en esa zona, de las bajas que se estaban produciendo, de los heridos que se estaban produciendo, de cómo se estaba perdiendo terreno, y luego le cae esta persecución con el SEBIN, como ya les he dicho. Javier Tarazona sigue detenido. Sin embargo, este caso, como decía Daniel también, hoy ha tenido un giro porque las dos personas vinculadas al caso, que son su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, el caso que tratamos aquí en una oportunidad, hoy han sido excarcelados. Régimen de presentación cada 8 días. Todavía no tienen libertad plena como ocurre en la mayoría de estos casos. Me imagino que hay incluso dificultades para declarar todo lo que ocurre acá y el chantaje que se produce típicamente con los casos de presos políticos cuando son excarcelados. Pero Javier Tarazona
no ha salido todavía y nuestro motivo de la conversación hoy con su esposa es justamente porque están pidiendo la libertad sin ningún tipo de condición, no están pidiendo que lo escarcelen, está pidiendo que se desestime todo el proceso de acusación y todos los delitos que supuestamente se le han imputado durante estos casi 6 meses, ya casi 5 meses, desde que está detenido Javier Tarazona. Aquí es importante, fundamentalmente, Daniel, el hecho de que el delito lo constituye haber hecho pública una información que era secreto a voces, es decir, que el ejército venezolano no está preparado, que el Estado venezolano, que es lo que se terminó poniendo en relieve allí, que el Estado venezolano es cómplice de grupos de la FARC, que yo no le llamo disidencias, porque eso sigue siendo la FARC igualito, solo que hay una sucursal de la FARC ahora en el Congreso colombiano, que hay una sucursal que sigue echando plomo y traficando droga, pues que es lo que ha hecho la FARC toda la vida, realmente. Ahora como que más para acá, porque se les ha preservado un santuario en esos pasos fronterizos que están entre Colombia y Venezuela. Eso es lo que denunció Javier Tarazona y por eso es que sigue preso, y nosotros queríamos comentar su caso el día de hoy. Lamentablemente, bueno, su esposa está en Maracaibo y más que estar en Maracaibo está en Venezuela, con todas las precariedades que ustedes saben esto significa y de los que la transmisión en nuestra estación es suficiente testimonio de ello, ¿no? Daniel. Así es, nosotros por supuesto seguiremos haciendo seguimiento al caso. No es para nada sencillo, no es para nada fácil y es otro más de los presos políticos que hay en Venezuela, de esos que no tienen partido que lo defiendan, de esos que no tienen las ventajas que tuvo Leopoldo López en la cárcel, de esos que no tienen las campañas internacionales poniendo su cara en franelas por toda parte del mundo. Pero bueno, a cada quien le cae la que le cae, lamentablemente, y al señor Tarazona le ha tocado este difícil trance del cual esperamos que logre salir, que pueda reunirse con su familia y que la situación pueda, en efecto, girar a su favor en el futuro. Tengo que recomendar de manera amplia y sincera, porque uno no puede ser mezquino cuando alguien está haciendo bien su trabajo. Tengo que recomendar sinceramente el trabajo que ha hecho el amigo Luis Olavarrieta en su canal de YouTube, que lo ha publicado recientemente, con una entrevista que le hace a Argenis Ledesma, el distinguido Ledesma de la Policía Metropolitana, conocido como el Monstruo de Mamera. Para los que son muy jóvenes como Neomar, que quizás no les diga mucho el nombre, Argenis Ledesma fue aquel personaje conocido como el Monstruo de Mamera por asesinar a 3 jóvenes por un problema de celos, pues como decían en mi pueblo, le estaban comiendo el maíz por la orilla. Es decir, le estaban aconsejando a su mujer. Dicho más claramente, su mujer tenía un amante y en realidad el señor mata al amante y mata a 2 muchachos porque el problema es, y esto es trágico, ¿no? Pero es que el problema no son los cachos, nada más, el problema es el chalequeo. Eso siempre lo han dicho. Y eso es verdad, y eso fue lo que pasó. El tipo se hartó porque lo chalequeaban en el barrio. Lo chalequeaba porque él estaba casado con una mujer muchísimo más joven que él. Él le llevaba 15 años a la mujer, una cosa así. O sea, que se enamoró de ella a los 10 años, es decir, hasta un pederasta era, una cosa terrible. Sí, claro. Y bueno, por supuesto, pasan los años, la muchacha crece, muchacha bonita, sola la mayor parte del día, marido policía, trabajando 24/48, esa muchacha sola en esa casa, con ese poco de zamuros alrededor. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y pum, pam, pim. Y el señor llegó y bueno, y mató a 3, que se sepa. Y es interesante, número uno, que Luis Olavarrieta nos haya hecho saber que Argenis Ledesma está vivo aún, ¿no? Está muy viejo, está vivo. Y de allí es donde sacan, tal cual como nos dice Mayra Bravo por acá, que de allí es donde sacan la película Macu, La mujer del policía, protagonizada magistralmente por Daniel Alvarado, que en paz descanse, que de verdad para interpretar policías era lo máximo, de verdad. Sí, vale. Oye, era igual que Miguel Ángel Landa.
Con Miguel Ángel y él, los dos mejores haciendo policía. ¿Qué tipos para ser de policía, ¿vale? Una cosa maravillosa. Miguel Ángel hizo todos los cangrejos, ¿no, Daniel? Todos los Miguel cangrejos. Ángel, claro, Miguel Ángel hizo el Cangrejo y ellos dos trabajaron juntos, los dos como policías, en una película muy buena, una de las mejores películas venezolanas de los años 90, llamada Disparen a Matar. En esa película, Daniel Alvarado hacía el papel de policía metropolitano y el director de la policía era Miguel Ángel Lata. Extraordinaria película también. Pero en este caso, en esta entrevista que les repito, está en el canal YouTube de Luis Olavarrieta. El tipo habla con este personaje, Argenis Ledesma, el monstruo de Mamera, lo consigue en el rancho donde está viviendo con su hermano, y precario y todo aquello. Y el señor echa el cuento a la distancia, ¿no? Por supuesto, y se arrepiente, y el tipo, yo había visto muchísimas, porque a mí siempre me llamó la atención ese personaje, por de alguna manera, no con el cinismo, sino con la forma como él no se negaba a hablar del crimen cometido, y por una cuestión muy particular en todo esto, que el cadáver del amante nunca apareció. O sea, él desapareció a 3 muchachos, se encontraron 2 cadáveres, el tercer cadáver nunca apareció. Que es el que se presumiera el amante directamente. El que era el amante. Porque él agarró a los otros muchachos y los torturó para que le dijeran quién era el amante. Él tuvo certeza de quién era el amante y fue lo buscó. El amante era Martín Mijares. Eran todos unos muchachos. Y a él se le escaparon. O sea, él era como una bandita de 8 muchachos y él los andaba buscando a todos. Inclusive hay un cuento que él agarró a Martín Mijares y lo mató. Y él ya había saciado su sed de venganza. Pero que un día iba llegando al barrio y uno de los malandritos le pasó por al lado y le dijo, Patombo. Solo leyeron una entrevista. Y el tipo se le volvió a meter el diablo en el cuerpo a Patombo, me acapó, le puso la esposa, se lo llevó y lo mató. Imagínate tú. Porque lo que duele no son lo que duele no es la infidelidad, es el chalequeo. Chalequeo, y entonces eso, y además, y bueno, y el tipo hasta el día de hoy no dice dónde está el cadáver, se hace el loco. O sea, ¿Cómo fue el tema de la condena de él? ¿Cuánto pagó? 30 años de cárcel lo condenaron y le redimieron la pena, pagó 19 años nada más, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, porque a pesar de que fue por buena conducta y porque el señor trabajó y estudió y todo aquello, pero es que ese señor nunca dijo dónde estaba el tercer cadáver, ese tercer cadáver nunca apareció. La madre, imagínate tú que ese caso fue de tal magnitud, a la policía lo protegió hasta el final, o sea, hasta el final estuvo defendiendo su ¿Ese caso fue al final en los 70 o ya eran los 80, Daniel? Eso fue en el gobierno de Luis Herrera. En el gobierno de Luis Herrera, claro, y recuerdo que el caso o sea, llega a su culmine, porque el asunto era que al tipo no le daban, la policía no lo dejaba de proteger, policía metropolitana. Porque pero la película, Daniel, la hicieron rápido, porque la película es vieja. Yo llegué, sí, claro, La Mujer de Policía, claro, es del 80 y pico. Es del 80 y pico. Sí. Esa película es como del 85. De hecho, ese es el debut cinematográfico de Danielita Alvarado. Aparece. Niña, claro. Sí, claro. Yo recuerdo haber visto esa película, una cosa así, porque yo siempre me he acostado muy tarde, como a la 1 de la mañana en Radio Caracas Televisión. La estaban pasando, pasaban sí, claro, mucho cine venezolano. Y yo veo y digo, oye, este no es Daniel Alvarado. Yo tenía como 11 años, no sé, las pasaban Cangrejo, pasaban todo. Una de las películas más taquilleras de Venezuela en su época. Vean la entrevista que le hace Luis Olavarrieta, porque es bien interesante cuando el tipo se quiebra, ¿no? Que eso es algo que yo no había visto en ninguna entrevista previa que le habían hecho al tipo. Y de verdad que el momento en que se quiebra es interesante, porque uno dice, imagínate tú este tipo con lo que se viene a quebrar. No le voy a revelar nada. Yo creo que es interesante que la vean. Porque además de eso yo digo, bueno, pues este tipo pagó, porque tú veas, es el concepto de justicia. ¿Cómo es posible que un tipo que mató a 3 muchachos y no ha dicho dónde está el tercer cadáver le rediman la pena? O sea, no debería estar preso todavía, que se pudran en la cárcel. Pero bueno. No sé. Bueno, con este mensaje de Daniel Peñonazo Peña, vamos a ir al corte. Qué falta de respeto eres tú, ¿vale? Qué falto de respeto eres tú, de verdad. Yo sabía que te iba a ofender la comparación. Vamos a ir al corte comercial. Vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández
porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vamos a leer algunos mensajes antes de irnos, porque también, vale. Aquí dice Abraham Sosa Chacín, director de la PTJ, lo hizo cantar en el carnaval del 81. Cuentan que hubo dos cuestiones básicas para que el tipo cantara. Uno, que dejaron de tratarlo como policía y empezaron a tratarlo como delincuente. Y lo primero que le dijeron fue, cuando ya decidieron que es el caso, lo primero que le dijeron fue, quítese la chaqueta. Le quitaron el uniforme de policía. Quítesela. Quítese eso. Quítese la guerrera, quítese eso. Claro. Lo dejaron en franela y eso ya es una cuestión. Y parece que alguien además se dio cuenta en medio de eso, cuando le quitan la guerrera, alguien se da cuenta de que el señor tenía una especie de collar de santería, una cosa de esa, que era un amuleto, una protección, una cosa. Entonces le dijeron, quítese eso. Pero quítese eso. No, que no me lo pongas, quítese eso. Se lo quitaron. Y el tipo allí parece que empezó a tambalear, era supersticioso. Pues. Son elementos simbólicos que pesan mucho en la gente a veces para, sí, claro, que se quiebre, ¿no? Claro, por supuesto. Es así. Yo recuerdo una vez en una oficina de un negocio que yo tenía un centro de instrucción, unos tipos fueron, asaltaron, tiraron un asalto y asaltaron a todo el mundo. Yo no estaba en ese momento, una cosa horrible. Y resulta ser que había una muchacha que era una de las estudiantes, que era santera y tenía en su mano una pulsera alegórica a la santería. Y resulta ser que uno de los malandros era santero y cuando le vio la cuestión, el tipo se puso todo nervioso y me cuentan los muchachos que estaban o sea, la gente, el personal que estaba allí, que a partir de ese momento el tipo no pudo más y que el que siguió haciendo el robo fue el otro, porque se trancó en la cosa porque estaba violando. Se le iba a voltear el santo. Se le iba a voltear el santo y todo aquello. Yo espero que se le haya volteado el santo y que ya los tipos ya sean carne de zamuros. Ya que sea es normalmente lo que pasa, porque estos bichos es una realidad. El malandro en Venezuela no llega a los 50 años. Jamás, no llega a los 40 ni siquiera. Y lo sabe, Daniel. El malandro lo sabe. Eso se los pegan antes. Eso los vuelven chicharrón antes. Los hacen. Pero no es porque los agarre la justicia, sino porque la guerra entre bandas termina disparando la situación allí, ¿no? Pero fíjate, todos esos malandros que los agarran, esos chamos, dicen, no, es que yo sé que yo no voy a llegar a los 25, yo no sé que yo no voy a llegar. Terrible, bueno. ¿No? Pues tener una visión de la vida tan limitada es muy terrible, pero es la verdad. Aquí dice Luis Lezama, Macu fue mi vecina en Puerto La Cruz, que por cierto en la vida no se llamaba Macu, sino que su apodo era Chena. Y aquí pregunta, ¿dónde está? ¿Qué es la vida de la mujer? Pregunta Lía Romero. Dice él que la mujer vive en Caracas. La mujer debe tener, él dijo que tenía 75 y que le llevaba 15 años a la mujer, o sea que la mujer debe tener unos 50 años. 60. Él tuvo 60, sí, 60 años. Imagínate. Esa entrevista es interesante. O la Barreta tiene esa tarea, tiene que entrevistar a Macu.
entrevista Que no no la ha era, hecho nadie. o sea, no era el nombre, o sea, ella le cambiaron el nombre para Le cambiaron el nombre por la película, era Chena. No, y a partir de ese momento, con esa película, toda mujer que estaba casada con un policía, oye, le caía ese nombre, Pamacu, la mujer del policía, era terrible, era terrible. Que permíteme una cosa, Daniel, ya para cuando tenemos que ir, la película retrata la situación del típico policía venezolano en términos de, bueno, eso le pasa mucho pero vamos a hablar venezolano, los policías pues tienen el problema de ser o no ser frente al tema de la corrupción interna de la policía, lo hay siempre, el encubrimiento, la cosa, el aprovechamiento del poder, eso está en la película, pero además a mí lo que me llamó más poderosamente, escasamente teniendo 11 años ver la película, es la situación típica del policía venezolano que tiene que vivir en el cerro al lado de los malandros que tiene que perseguir, lo cual ya condiciona muchísimo, o sea, el tema del policía, al punto que en este caso lo condiciona en el nivel del chalequeo de su tema doméstico, de su relación conyugal. No solamente eso, sino que lo pone en peligro, porque si vive en una zona donde los malandros son los que mandan, el policía obviamente va a ser un enemigo. Y lo era. Fíjate que una de las cosas interesantes de la cuestión es que la bandita esa que chalequeaba al policía Ledesma, uno de los que se escapó, porque la familia sabía que este bicho andaba buscándolos y matándolos, la familia lo sacó del barrio, y el bicho se salvó, y después se hizo famoso como el Capitán Avendaño. ¿Te acuerdas del Capitán Avendaño? El Capitán Avendaño fue un delincuente que junto a Martínez Ojeda lanzaron el asalto al avión de Transbalcar en el estado Bolívar. Es decir, que si el distinguido Ledesma hubiese llegado 15 minutos antes, ese Capitán Avendaño no hubiese existido. Pero bueno, así son las cosas. Este es un tipo interesante como caso de estudio de cómo se ha tratado el delito en Venezuela. Bueno, y ahí está el tipo inclusive da un mensaje al final y todo aquello, ¿no? Arrepentido, claro está, y todo lo demás, pero igual. Ese es uno de los casos que a mí me impactó de niño cuando lo supe, cuando lo vi, ¿no? A pesar de que no lo viví porque estaba muy niño. Pero después hubo un caso terrible, el caso de Grimán, que fue el matapolicía. Grimán mató como a 7 policías en un día. Y el tema del monstruo de Mamera termina dinamitando a una seguidilla de monstruos, ¿no? Yo recuerdo el monstruo de Mariara también. Estaba el monstruo de Guarena. De Guarena. Que mató a un niño. Después mataba y violaba niños. Imagínate tú. Nada más se nos acabó esto. Hubo un caso que, por cierto, luego hubo un caso que muy parecido, que un tipo mató a un muchacho por ser una cosa así, y como era parecido al caso Mamera, lo llamaron el caso Mamera 2, porque era una cosa parecida. Que por cierto, en RCTV, que nos ilustraba con esas cosas, hicieron un unitario donde la protagonista era Lady Ibarra, que hizo el papel de la mamá del muchacho. Pero bueno. Se hacían muchos unitarios en archivo criminal, ¿no? Quedaron muchísimos. Pero este no fue un archivo criminal, esto fue un unitario. Sí. Okay. Pero bueno, nos vamos. Hemos llegado al final, amigos. Vayan a ver el trabajo que hizo Luis Olavarrete en su canal, que no tiene desperdicio. Y saludos a Luis, que te quedó muy bueno el programa. Tienes que entrevistar a Chena ahora. Tienes esa tarea, Olavarrete. Va a buscarla. No lo pierdas. Llegamos hasta acá el día de hoy. Les pedimos que por favor nos acompañen mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de